¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a Saya Banjet, como cada noche, aquí con nuestro video nocturno. Espero se encuentren todos súper bien. ¿Qué tal su día? Bueno, pues en esta ocasión quería hacer un video sobre el libro sobre el libro de On Combat. Ya les había comentado en el en vivo de ayer. Como les dije en el en vivo, voy a tratar de hacer un en vivo cada domingo. Así que, pues yo creo que va a ser por ahí de las 9 de la noche, pero pónganse al pendiente de la comunidad aquí en el canal porque pues puede que ahí ponga alguna información acerca de los en vivos, pero voy a hacer lo posible porque cada domingo haya uno para que me puedan hacer preguntas y podamos platicar largo y tendido. Pero bueno, es que en realidad quería hacer un video de este libro sobre el combate, en particular sobre el capítulo donde hablan acerca de los diferentes como rangos de colores que están dedicados a diferentes como... ¿Cómo explicarlo? Siento que estoy cantinfleando. Es el capítulo en donde habla acerca del estado blanco, amarillo, rojo, gris y negro, que tiene que ver con la capacidad del ser humano para poder reaccionar ante diferentes circunstancias, situaciones y demás. Pero yo creo que lo voy a dejar para mañana porque, curiosamente, acabo de terminar una llamada con una persona que yo quiero mucho, muy importante para mí, y pues tuvo la mala fortuna pues de experimentar en 3 ocasiones seguidas pues la muerte de personas cercanas. Bueno, creo que algunos de ustedes entenderán que pues, es la directora de un geriátrico. 2 de estas personas pues eran de sus pacientes y pues aunque suena feo y es doloroso, pues al final del día pues eran personas ancianas. Y pues no fue gran sorpresa, pero ayer en la noche me parece que murió una persona del personal en un accidente automovilístico, y es ahí en donde quiero platicarles un poquito acerca de este tema, sobre todo porque puede que algunos de ustedes estén sufriendo situaciones similares con personas cercanas, y les quiero pues dar mi opinión acerca del tema. Primero que nada, algo que es extraño y que tal vez no tengo ninguna base para decirles esto, más allá de que es mi propia experiencia, me he percatado a lo largo de mi vida que pues desafortunadamente por la seguridad y por el tipo de trabajo que yo tengo con mi empresa de seguridad, como asesor de la Marina, del Ejército y demás, he experimentado pues la muerte de muchas formas y de maneras muy, muy cercanas. Mi abuelo, el padre de mi madre, por ejemplo, murió en mis brazos, y un largo etcétera, ¿no? Accidentes, también hasta cuestiones del crimen, que no les voy a platicar ahorita, pero me he dado cuenta que normalmente cuando viene una muerte vienen varias. No sé cómo explicarlo, pero generalmente vienen en grupos. O sea, si alguien muere, te vas a enterar de otra muerte próximamente. Digo, no tiene que ser algo cercano a ti, puede que sea simplemente de oídas, pero normalmente estas cosas no llegan solas. Y es algo que es completamente mi impresión. No tengo ninguna base para fundamentar este comentario, pero bueno, era algo que les quería decir. Ahora sí, ya hablando más acerca del tema, quería tocar 2 puntos muy importantes. Primero que nada, cómo lidiar con la muerte, y segundo, entender cómo es el proceso como tal, o al menos hasta cierto punto. Aquellos que ya tienen tiempo en el canal, algunos años, sabrán que yo tuve a un maestro, Roberto Morales, el maestro Hong, que él decidió, o aparentemente decidió, la hora, el lugar, el cómo y el dónde morir, al punto de que le habló a su hijo, le explicó la situación, le prohibió que le dijera a su hija, bueno, a su hermana en este caso, y a su madre, qué es lo que estaba sucediendo, para que ellas evitaran hablar a la ambulancia y evitaran el proceso que él quería pues compartir con su hijo. Entonces le habló y le dijo: oye, ven a verme, tráete una libreta. Él tenía el libro tibetano de los muertos ahí en su buró al lado de la cama. Y bueno, pues para no hacerles el cuento muy largo, la idea es que cuando empezó a entrar ¿cómo se le llama esta? Es mi gatito, Kitsu, por si escuchan algo. Empezó a entrar en agonía, la palabra es agonía. Y lo interesante del caso es que parecía que entraba y salía de ese estado de agonía, y cuando regresaba le decía a su hijo: apunta lo que está viviendo, ¿no? Al principio pues experimentó insensibilidad, ¿no? Ya no sentía, o ya no sentía cosas, ya le costaba también trabajo observar cosas,
ya después empezaba nada más a balbucear. Y bueno, fue un proceso muy extraño. Pero bueno, ¿por qué les estoy platicando todo esto? Porque cuando una persona muere, normalmente tenemos como que esa idea de que tal vez sufrió, o pobrecito, o pobrecita, y tenemos como que sufrimos muchísimo haciéndonos ideas acerca de lo que está sucediendo, o lo que sucedió. Cuando en realidad lo que he leído, lo que he aprendido a lo largo de mi vida, es que si una persona muere, a menos de que sea como un proceso muy largo en donde ya le avisaste, por ejemplo, un prisionero que sabe que va a tener que ser ejecutado en algún tiempo, a menos que sea una situación como esa, el sufrimiento no es tal como el que nos imaginamos. Pónganse ustedes a pensar que en sufrimientos más pequeños, la vida es sufrimiento, como decía Buda. La idea es entender que podemos prescindir de ese sufrimiento y que inclusive los mejores placeres de la vida conllevan un cierto nivel de sufrimiento. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a entrar a pelear, obviamente tu sufrimiento mayor, psicológicamente hablando, espiritualmente hablando, es antes de la pelea. Esa incertidumbre de lo que va a suceder, de lo que va a pasar, todas esas ondas son muy fuertes al principio. Pero ya que entras al octágono, al cuadrilátero, lo que sea, empiezas a sentirte diferente, empiezas a sentirte mucho más seguro, o se te olvida ese peso encima, ¿no? Y lo mismo le pasa a las personas que cantan, por ejemplo, cuando se suben a un concierto, se ponen nerviosas antes y después como que se liberan. Lo mismo pasa cuando vas a buscar trabajo, antes de la entrevista y cuando estás platicando con la persona que te entrevista. Cuando quieres ligar y antes de ligar y ya después llegas a la chava y empiezas a hablar con ella. Cuando vas a pedir, no sé, vas a pedir algún préstamo o lo que sea, siempre ese sufrimiento es previo, porque le permitimos al cerebro empezar a imaginar cosas. Pero cuando la situación es súbita, es repentina, más allá de la sorpresa, de la impresión que eso causa, que es como un estímulo químico, energético que es muy rápido, pues no hay mayor sufrimiento. Y de hecho, la mayoría de las personas puede que caigan en un estado de shock, en donde no entiendan lo que está pasando, y ese estado de shock es como una manera en la que el cuerpo les ayuda a sobrellevar ese sufrimiento, precisamente para que no sufran. E inclusive, por ejemplo, las personas que han sido golpeadas o que están cierto torturadas, en fin, ese tipo de cosas que me da mucho, me cuido mucho de mis palabras porque sé que estoy en YouTube y de repente YouTube es muy complicado con este tipo de temas, pero a lo que quiero llegar con esto es que nosotros sufrimos normalmente antes de la situación que durante de la situación, y hay muchas evidencias que tocan ese tema, ¿no? Entonces, cuando alguien cercano a nosotros muere, hay que ponernos a pensar de qué manera sucedió, porque muy probablemente no sufrió como nosotros nos imaginamos. Si fue un accidente, fue muy sorpresivo. Si fue una cuestión de defensa personal, una situación de pelea, lo mismo. Seguramente fue algo de adrenalina y no hubo manera o tiempo suficiente como para que tuviese ese sufrimiento espiritual que todos nosotros pensamos que va a tener, como esa desesperanza total y sufrimiento que nos imaginamos. Y bueno, pues si llegase a suceder, es tan rápido que a menos que, repito, que sea una situación como muy prolongada, las cosas pues serían distintas, ¿no? Hay un video por ahí que vi aquí en YouTube, precisamente, sobre criminales que han sido pues ya declarados culpables y que van a ir a la inyección letal, o bueno, que ya van a ser ejecutados. Y el video me impresionó mucho porque hay uno en particular donde está una persona a 1 hora o 2 horas antes de ser ejecutado comiendo lo último que iba a comer en su vida, y el miedo que tiene encima, el sufrimiento que tiene encima es impresionante. O sea, ni siquiera te pones a pensar qué hizo esa persona para estar ahí. La empatía humana, al solo verlo, te hace sentir feo. O sea, no sé, o sea, te hace que quieres salvar a esa persona, quieres abrazarla, quieres cuidarla, protegerla. Y ni siquiera piensas en lo que hizo y por qué está ahí, porque es horrible la manera en la que ni siquiera puede sostener sus manos, ¿no? Pero pues porque la persona tuvo mucho tiempo de estar pensando en eso. De hecho, también está el caso bueno, hay muchos casos de otras personas que están esperando a ser ejecutadas y que mejor se quitan la vida porque lo que los mata es esa espera, no tanto el acto. El acto no les molesta, no les preocupa tanto, lo piden al contrario. Y hay muchos casos de personas que lo piden.
En fin, entonces eso es un punto importante. No lo digo para que nos sentamos bien y que, bueno, no sufrió tanto, sino que trato de ser lo más racional posible, es lo que yo realmente creo. Y es algo que yo ahorita platicando con esta persona pues como que al escucharme me di cuenta de que era algo muy relevante y que sería bueno compartirlo con ustedes. Otro tema que quería platicar, que ya para terminar el video y que no se haga tan largo, era cómo tú lidias con esto, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, cuando hay muerte cerca de ti. Normalmente tenemos la tendencia o a sufrir demasiado y berrear y no querer hacer nada y la depresión total, o ser estoico y no pasó nada y seguir y no pasa nada, ¿no? Ambos extremos están mal. Cualquier persona que tenga un poquito de conocimiento en tanatología, en psicología, sabrá que es muy importante para el cuerpo aprender a vivir esas experiencias y darle respeto a ese sentimiento, a esa emoción, darle su lugar. Llorar el tiempo que tengas que llorar, estar en tu espacio el tiempo que tengas que estar en tu espacio, 1 o 2 o 3 días, pero llega el momento en donde ya tienes que dejar todo atrás y seguir con lo tuyo. Recordar, más allá de sentirte completamente... O sea, es que si por un lado no lo haces y estás tratando de aguantarte y distraerte, créame que todas esas emociones se van a quedar contigo y en algún momento van a explotar. Y también te van a hacer daño. Si no explotan nunca, qué bueno, pero te van a hacer daño a tu hígado, a tu mente, a tu espíritu, a tus emociones. Si toda emoción que no es bien administrada te puede afectar. Es como la filosofía del fuego de los orientales. Si el fuego lo sé usar, quemo al otro. Si no lo sé usar, me quemo a mí mismo. Y las emociones son el fuego. Entonces, hay que ser dragones, los sabios, ¿no? Entonces, en este caso, siguiendo esa filosofía oriental, lo más recomendable es, eh, pues, experimentar ese sufrimiento, darle su lugar, no sé, saberte vulnerable, y está bien saberte vulnerable, no pasa nada, llorar y sentirte así, darle el respeto que se merece a esa experiencia, de rendirle respeto a la experiencia, y una vez que ya pasó eso, si estás en una depresión muy severa y no encuentras una razón para poder continuar, recuerda que, primero que nada, estar vivo es un privilegio tremendo. El poder, no todos los seres humanos tenemos la dicha de ver o de escuchar o de podernos comunicar de manera clara o de caminar. Para esas personas, en mi experiencia he visto que una gran cantidad de esas personas aman la vida con mayor potencia que los que estamos sin ese tipo de limitaciones. Y pues luego me da mucha pena ver por qué no disfruto mi vida tanto como esas otras personas comentan y lo disfrutan y quieren experimentar tanto como puedan. Estar vivo es una dicha y pues solamente eso, hay que recordar y tratar de que nuestra vida tenga ¿cómo decirlo? Si esa persona que se fue es cercana a ti, te quería, te protegía o te cuidaba o simplemente eran cuates, tenían algún tipo de estima, seguramente esa persona va a querer lo mejor para ti. Entonces, la mejor manera de honrar su ida es pues vivir una vida plena que te haga disfrutarla y ser feliz, básicamente, ¿no? Entonces, tratar de lograr tus objetivos, tus metas y seguir luchando. Creo que es la mejor manera de poder honrar a ese tipo de seres queridos. Y bueno, ya para terminar, en la comunidad hace algunos días puse varios como poemas o varios comentarios de personas que a mí me parecen interesantes. Este tipo de comentarios luego no tienen tanto impacto porque seguramente muchos de los que me ven pues son chavitos, son personas que no tienen mucha edad tal vez y no les interesan ese tipo de temas. Claro, hay excepciones, pero bueno, por ahí en uno de ellos hay un poema de un indio americano que habla precisamente de la muerte y pues no les voy a decir todo el poema, pero bueno, al final dice que no vivas la vida temiéndole la muerte, sino más bien vive la vida de manera que cuando llegue la muerte y llegue tu momento, cantes tu canción de muerte y regreses y pienses que ya estás regresando a casa con ese ímpetu, o sea, canta mientras regresas a casa, ¿no? Es un poema muy bonito. Y bueno, pues este tema puede que sea tabú, a muchas personas les da como cosa, y ay no, qué feo, qué miedo, qué horrible. Y pues ahí está la disonancia cognitiva, ¿no? Normalmente las personas religiosas, porque yo soy ateo, las personas religiosas te empiezan a decir, no, que el cielo y que no sé qué, y que todo va a ser mejor, pero son los que más sufren cuando ese tipo de cosas suceden. Entonces, pues si realmente crees en tu propia filosofía, en tu propia religión, pues agradece que esa persona ya está en ese lugar que tú dices que es muy bueno.
Y si por el contrario eres una persona como yo que eres ateo y pues no sé, te duele mucho, pues simplemente ponte a pensar que esa persona ya no está sufriendo y es lo más importante y honra su legado, su presencia en este planeta, y la mejor manera de llegar a la inmortalidad es recordando a esas personas. Entonces hay que quitarle ese tabú a este tipo de temas, hay que hablarlos, hay que discutirlos, realmente es importante encararlos, y sobre todo esa estupidez, como ya lo he dicho en en otros videos, de sentirse vulnerable es bueno, es valiente, es de fuerza. No tienes que ser estoico todo el tiempo, eso es una estupidez. Hay que ser estoico para unas situaciones y hay que ser vulnerables para otras, por tu propia salud, tu propio bienestar y tu propio desarrollo cognitivo y emocional. Entonces, y de hecho el saberse vulnerable es de valientes, es de fuerza, es de potencia. Eh, Porque, pues imagínense, o sea, vivimos en un mundo en donde sabemos que una persona vulnerable o débil puede ser, pues, destrozada, ¿no? De muchas formas. Y si tú te sabes vulnerable, primero es un acto de valentía y de respeto y amor a tu propio momento, a tu propia experiencia. Pero eso no quiere decir que después te vas a dejar de los demás. O sea, puedes seguir teniendo un carácter fuerte y ser un guerrero en todo lo demás. Pero créanme que por ahí decía, creo que Gandhi, que llorar o berrear, bueno, no berrear, perdón, que llorar era exclusivo de los valientes, ¿no? Claro, hay que determinar qué tipo de llorar se refiere, porque también hay personas que tienen problemas emocionales que lloran por cualquier cosa, y no me refiero a eso, ¿no? Eso es otra cosa completamente diferente a lo que estoy tratando de explicarles. En fin, creo que es todo lo que quería comentarles. Espero que les haya gustado el tema del video, un poquito macabro, como todos esos últimos videos que he estado subiendo. Luego subo videos un poquito más alegres, pero creo que sí es importante tocar esto. En fin, pues los leo en los comentarios, cuídense mucho, ya saben lo que siempre les digo, vayan a artesmarciales.com si quieren entrenar bando, los sábados en la mañana en el Parque Hundido estoy dando clases, y si quieren tomar cursos, seminarios y talleres, vayan a banjetlife.com. Eso es todo por mí y vete a descansar, Banjet. Hasta luego.